Chihiro era un pibe obsesionado con los zombies, una especie de otaku necrofílico con cero sentido común. Su vida daba asco hasta que se cruzó con Rea Sanka, una mina con una familia más rota que su cerebro. Chihiro vivía en un templo familiar junto a su hermana Mero, bastante normal, su padre Danichiru y su abuelo Yogorou, un viejo encorvado que parecía salido de una parodia barata de Yoda. La madre estaba muerta, como manda el cliché. Tenían un gato llamado Babu que, como no podía faltar, terminó hecho puré por un auto. Chihiro se encerró en su drama emo y decidió jugar al alquimista con un grimorio que había encontrado hace tiempo. Sacó al gato de la tumba y se fue a un edificio abandonado a intentar resucitarlo. En uno de esos días apareció Rea gritando en un pozo como loca y a Chihiro le chupó un huevo. Después de cruzarse un par de veces, Rea terminó ayudándolo con el experimento. Le pareció normal colaborar con un pibe que intenta revivir animales muertos con jugos de plantas venenosas. De a poco se fueron conociendo y mientras él probaba recetas cada vez más turbias, ella lidiaba con un viejo degenerado que curiosamente se llama como el papa del prota, que le sacaba fotos desnuda todos los años. Su vida era una mierda tan grande que veía en la muerte una forma de escape. Con la excusa de ayudar a Chihiro, Rea encontró un poco de libertad, pero en su casa, el viejo seguía controlando todo. Hasta su vieja, Aria, era una arpía que solo se preocupaba por su imagen como directora. Rea estaba podrida de todo. Tomó el jugo púrpura preparado con hojas de hortensia, esperando que la matara y la sacara de esa vida. Pero ni eso funcionó. Terminó atrapada en su habitación, mientras el viejo planeaba castrar al único pibe que la trataba como persona. Chihiro, por su lado, logró revivir al gato. Ranko, su prima bastante cargosa, descubrió todo y lo encaró en pelotas después de la ducha. Entre gritos y confusiones, Babu se levantó como un muerto viviente y saltó al techo, probando que el experimento había funcionado. Mientras tanto, Rea escuchaba los planes enfermizos de su padre para joder a Chihiro y sentía que no tenía salida, atrapada en una familia que parecía salida de una pesadilla. Todo apuntaba a que algo muy jodido estaba por estallar. Rea le había advertido a Chihiro que Babu, al ser un zombie, podía terminar queriendo carne humana. No tardó en comprobarlo, el gato salió disparado como alma que lleva el diablo y los obligó a correr tras él. Intentaron atraparlo, pero Babu los esquivaba como un demonio peludo. Chihiro insistió en seguirlo por las alcantarillas, ignorando que Ranko quedó atorada por culpa de su propio trasero. Él siguió avanzando hasta terminar en el edificio abandonado. En la escuela, los amigos de Chihiro comentaban sobre su misteriosa cercanía con Rea. Ella los ignoró y fue tras él. Cuando lo encontró, Babu estaba comiendo hojas venenosas justo donde ella había conseguido los ingredientes para el experimento. En eso apareció Danichiro, quien la enfrentó. Rea se rebeló, él la agarró con fuerza, pero Babu lo espantó con su mera presencia. El hombre, en un intento por golpear al gato, terminó azotando a su propia hija, que cayó del acantilado. Chihiro la vio ensartada entre ramas, el cuerpo sangrando como si se hubiera abierto de lado a lado. Llovía. La escena parecía salida de una película trágica. Pero entonces Rea se levantó, estaba viva, pero no del todo. El jugo morado había funcionado, lo abrazó, ahora muerta pero consciente. Danichiro tuvo una pesadilla, veía a su hija zombie alejándose con las entrañas colgando y despertó junto a las fotos enfermizas que le había tomado durante años. Las sirvientas ya sabían que Rea se había fugado y Aria, su esposa, se enteró borracha de que su hija estaba con un chico. Danichiro no soportó la idea de perder el control y le declaró la guerra a Chihiro. Mientras tanto, Rea estaba cosiendo sus propias heridas en la casa de Chihiro. Estaba feliz, no sentía dolor, era libre. Chihiro no entendía cómo podía estar tan tranquila. Ranko, por su parte, seguía molesta por cómo la había dejado en el túnel. Rea comenzó a interactuar con Babu como si fueran parte de una nueva especie. Incluso se ponía juguetona con Chihiro, quien no sabía cómo reaccionar. La relación se volvió rara. Rea le pidió que la sacara a citas, quería vivir una vida normal. Lo besó con fuerza. Ranko apareció justo a tiempo para arruinar el momento. Más tarde, Rea se sintió incómoda por lo que estuvo a punto de hacer, y Ranko volvió a reclamarle a Chihiro por dejarla tirada. Chihiro empezó a tomar conciencia de lo que había provocado. Su obsesión se había hecho realidad. Rea, la chica zombie, estaba en su habitación, y no era un juego. Mientras Rea se bañaba, el abuelo de Chihiro entró por error al baño, creyendo que era otra mujer. Ella lo sacó volando y volvió al cuarto. Chihiro descubrió que el cuerpo de Rea comenzaba a endurecerse. Estaba entrando en rigor mortis, tenía poco tiempo antes de que se descompusiera del todo. Acostó su cuerpo en la cama y tomó la decisión de encontrar una forma de preservarla. Fue a preguntarle a Mero por un libro sobre conservación de cadáveres, pero no le dijo para qué lo necesitaba. Se encerró con Rea y planeó usar formalina. Cuando Danichiro llamó a sus hijos, Chihiro escondió a Rea en su armario. Le prometió que volvería con comida, ya que su estómago gruñía. Durante el desayuno, intentó actuar normal, pero su cabeza estaba en otro lado. Empezó a hacerse preguntas existenciales y Mero notó que su hermano estaba raro. Por otro lado, Ranko se cruzó con Rino, quien le dijo que Rea no había ido a la escuela. Shu vio la oportunidad de hablar sobre lo hermosa que era y cómo todos querían estar con ella. Ranko no le dio importancia. Al día siguiente, la familia de Chihiro limpiaba el templo. Danichiro, con cara de pocos amigos, le preguntó a su hijo por el gato, y él le respondió que Babu había vuelto a la vida. El abuelo confirmó la declaración de Chihiro con una risa demencial. Ambos
Ambos se carcajearon, luego el anciano se adjudicó el mérito del elixir de resurrección y Chihiro cayó en la cuenta de que la receta que usó para revivir a Babu no era otra cosa que una variante de una fórmula de su abuelo. El viejo se acercó y lo lamió como si fuera un perro, para después alejarse como si nada. Chihiro intentó seguirlo, pero Danichirou lo detuvo, ordenándole que dejara de perder el tiempo y limpiara el templo. Mientras limpiaba, Chihiro empezó a pensar que su abuelo también podía tener el conocimiento para preservar cuerpos muertos. Mero se le acercó, queriendo limpiar su habitación, porque olía como si él se la pasara pajeándose ahí. Chihiro le pidió que no entrara, ocultando el hecho de que Rea seguía escondida adentro. Luego llegó Ranko con el almuerzo y Danichirou bromeó con que ya deberían casarse, como si fueran del sur más profundo. Más tarde, Ranko le contó a Chihiro que la familia de Rea estaba hecha un caos porque ella se había fugado. Él se hizo el desentendido, pero Ranko empezó a imaginar una historia cursi donde Rea se escapaba para irse con algún tipo, y Chihiro no pudo evitar imaginarse a sí mismo en ese rol. Ranko lo cuestionó sobre su cercanía con Rea, pero él respondió con evasivas. Cuando Ranko quiso tomar prestado otro DVD de zombies, entró en su cuarto y notó que el aire acondicionado estaba encendido. Cosa extraña. Buscando la película perfecta, Rea la observaba desde el armario. Ranko notó un mechón de cabello negro largo en el piso y abrió el armario, pero estaba vacío. Rea se había ocultado sobre ella, el hambre la dominó y saltó sobre Ranko con la intención de devorarla. La empujó contra el suelo y comenzó a manosearla para evaluar su carne. Ranko reaccionó y la echó con fuerza, dándose cuenta de que estaba sangrando y que no reaccionaba, entendiendo finalmente que era un zombie. Rea le rompió la ropa y gritó con fuerza, justo cuando Chihiro apareció y la encontró encima de Ranko, lamiéndola como si fuera un festín. Chihiro separó a Rea, pero ella se abalanzó sobre él, lo besó con fuerza, se le colgó del cuello y metió la lengua hasta el fondo de su garganta, mientras Ranko los miraba horrorizada. Para Chihiro todo era como un sueño húmedo hecho realidad, la chica zombie que siempre quiso, ahí, devorando su alma con pasión. Rea lo soltó y Ranko comenzó a gritar, acusándolo de haberla matado solo para cumplir su fantasía perversa. En ese momento, Babu apareció en el techo y Rea saltó tras él como si fuera un juego. Chihiro le pidió a Ranko que buscara al abuelo mientras él los seguía. Los encontró a los dos comiendo hojas venenosas en el jardín. De pronto Rea recuperó la conciencia, se cayó y no recordaba nada de lo que había hecho. Chihiro concluyó que las hojas de hortensia podían estabilizar a los zombies. Entonces apareció el abuelo montado sobre Ranko, celebrando el éxito de su elixir. Le advirtió que la fórmula no era perfecta, que los zombies tarde o temprano se descompondrían. Ranko, harta, lo sacó de encima con violencia mientras él explicaba la receta para mantener el cuerpo más tiempo. Chihiro comprendió que podía mantener el cuerpo de Rea relativamente estable si tenía un suministro constante de hortensias, pero el anciano fue claro, eso solo retrasaba lo inevitable. Ranko le reventó un ladrillo en la cabeza, devolviéndolo a su estado de viejo chocho. Aún así, Chihiro se sintió aliviado por la información obtenida. Danichirou le preguntó quién era Rea y él le contó todo. Después le pidió que la dejara quedarse en casa porque no tenía a dónde ir. El padre aceptó, orgulloso de que su hijo no fuera tan inútil como parecía, mientras Ranko hervía de celos. Chihiro empezó a escribir un diario para documentar el estado de Rea. Ella apareció preguntando si podían compartir habitación y él aceptó, diciendo que ya se habían besado, así que no importaba. Rea se escandalizó porque no recordaba nada y Mero, desde su cuarto, escuchaba todo con una sonrisa orgullosa por su hermano. Más tarde, Chihiro grabó videos de Rea para estudiar su deterioro, aunque se le notaba cada vez más morboso con la cámara. Durante la cena, la familia le pidió que Rea se uniera, pero él dudaba de que pudiera comer comida normal. Ranko apareció para darle ropa interior para Rea, y él le aclaró que entre ellos no había nada. Al regresar, encontró a Rea y Babu comiendo hortensias, y se deprimió al ver que ambos compartían la misma condena. La sacó a dar una vuelta, y uno de los hombres de Danichirou lo siguió. Rea le confesó que, aunque estaba muerta, se sentía libre. Él la miraba con tristeza porque sabía que su cuerpo terminaría pudriéndose. Ella lo animó a que fuera amable con ella. Cuando estaban por cruzar la calle, un auto casi lo atropelló y Rea lo salvó con su fuerza sobrehumana. Él quedó adolorido y ella le lamió las heridas, provocándole una extraña sensación. Desde lejos, alguien los observaba. Ranko caminaba sola, pensando en las palabras de Chihiro. Dos niños pasaron corriendo y eso la llevó a un recuerdo de su infancia. Al día siguiente, ella trabajaba en el restaurante familiar mientras Chihiro la ayudaba con las papas. La madre de Ranko apareció jugando a ser Celestina, diciendo que ya deberían estar teniendo hijos. Ranko resbaló y Chihiro la salvó en una escena digna de novela. Mientras la sostenía, ella se quejó cuando la soltó. Recordó cuando se conocieron en un cementerio y él la ayudó cuando estaba asustada. Luego sus familias los presentaron en el templo y ella se obsesionó con volverse su amiga. Miraron películas de zombies juntos, ella gritaba, él sonreía como un bobo y aunque Ranko huía asustada, siempre regresaba para estar con él. Chihiro se negaba a salir, pero Ranko apagó la televisión para forzarlo. Terminaron caminando juntos mientras ella le preguntaba sobre sus pasatiempos y como siempre, el idiota solo hablaba de zombies y de lo mucho que le gustaban sus mejillas podridas. Llegaron a un parque y Chihiro, como un completo desquiciado, empezó a cavar agujeros en busca de cadáveres.
cadáveres. Ranko ya no sabía si preocuparse por él. Un grupo de pendejos pasó por ahí y empezó a burlarse de Chihiro por estar con una chica, lo que hizo que Ranko los enfrentara y Chihiro huyera llorando como un perdedor. Más tarde, Ranko volvió a su casa, ya sin interés alguno en él. La madre de Ranko le sugirió que se despidiera de Chihiro, pero ella se negó, harta de su actitud. Ya en el presente, ambos estaban repartiendo comida a domicilio, y Chihiro no paraba de quejarse. Danichiro apareció, le pidió a su hijo que dejara de hacerse la víctima y elogió a Ranko por su actitud. Mientras seguían entregando pedidos, Chihiro le dijo que quería volver pronto porque estaba preocupado por Rea. Ranko se burló de él y sus mejillas de zombie justo cuando aparecieron los amigos de Chihiro, pensando que estaban en una cita. Él lo negó rotundamente, lo cual ofendió a Ranko. Yasutaka, el amigo demente, no podía creer que un friki con fetiche zombie hubiera conseguido a dos chicas como Rea y Ranko. El viento sopló y Ranko recordó cuando se reencontró con Chihiro años atrás. Su familia había mudado el restaurante junto a la casa del templo y desde entonces lo tenía cerca. Ella lo invitaba a jugar, pero él prefería leer sobre zombies. La madre de Ranko intentaba empujarlos como pareja, lo cual la hacía sentirse cada vez más frustrada. Finalmente, un día fueron juntos a una tienda de videos donde Chihiro fue directo a la sección de películas de muertos vivos. Un empleado disfrazado de zombie asustó a Ranko mientras le ofrecía a Chihiro una película aún más turbia. De regreso a casa, Ranko le confesó que odiaba las pelis de terror, pero a Chihiro le importó una mierda. Ella le arrebató el DVD y corrió para devolverlo. En el camino se toparon con un perro y Chihiro, en lugar de protegerla, se escondió. Después, con lágrimas en los ojos, finalmente la rescató. Lloraron juntos, se tomaron de la mano y siguieron caminando. En casa vieron películas y Ranko le preguntó sobre su primer beso ideal. Chihiro, sin filtro, dijo que quería meterle la lengua a un zombie. De vuelta al presente, Ranko le pidió que le tomara la mano, evocando ese recuerdo. Terminaron sus entregas y Chihiro solo pensaba en volver con Rea, lo que encendió la ira de Ranko. Lo empujó contra una pared e intentó besarlo, pero él se apartó. Ranko salió corriendo, gritando que no pensaba perderlo frente a esa zombie de mierda. Mientras tanto, Chihiro cenaba con su familia y Rea, como si todo fuera normal. Aún así, él seguía grabándola como un enfermo, lo que preocupaba a todos. Rea solo comía hojas y Danichiro asumió que era vegetariana. Más tarde, Chihiro anotó en su diario todo lo que iba descubriendo. Rea no dormía, no sudaba, no orinaba y necesitaba alimentarse con hojas de hortensia cada pocas horas, al igual que Babu. El gato entró vomitando las hojas como si fuera una bola de pelos, y Chihiro pensó si Rea haría lo mismo, emocionado por la posibilidad de grabarla ahogándose. Rea le pidió algo, quería vivir experiencias normales de chica. Al día siguiente fueron al centro comercial, donde Rea se probó ropa. Chihiro no decía ni una palabra, así que terminó pagando como un buen mantenedor, mientras ella disfrutaba cada segundo. Él seguía grabando, rendido ante su felicidad. Mientras tanto, Ranko tomaba un baño y recordaba su juramento de no perder contra la zombie. Sentía celos, deseaba ser ella quien viviera con Chihiro y jugara a la familia con él. De repente, Mero apareció con sus amigas y le contó que Chihiro estaba de compras con Rea, lo que la hizo hervir por dentro. En el centro comercial, Rea terminó de elegir ropa y Chihiro admiró su nueva imagen. Desde lejos, los matones de Danichiro los vigilaban, esperando la orden para actuar. El viejo degenerado quería que capturaran a Rea cuando estuviera sola. Después de las compras, la pareja visitó una casa embrujada. Chihiro se asustó como un nene, lo cual hizo reír a Rea, que terminó burlándose de él. Chihiro le dio una muda de ropa nueva y Rea lloró de felicidad. Le dijo que los zombies no lloraban como los humanos, pero que quería enseñarle más sobre ellos. En paralelo, se creía un filósofo, hablando de libertad como si fuera Eren Jaeger, mientras en realidad planeaba recuperar a su hija como si fuera un objeto. Rea sintió hambre y Chihiro fue a buscarle algo. En ese momento, los matones se activaron, pero no fueron los primeros en acercarse. Yasutaka, con sus ideas torcidas, se apareció por sorpresa. Aunque al principio parecía que la acosaría, en realidad la ayudó a alejarse. La llevó afuera para que tomara aire, pero la luz del sol le afectó como buena muerta que era. Los matones los interceptaron, golpearon a Yasutaka y secuestraron a Rea, mientras Chihiro la buscaba desesperado. Escuchó un grito y corrió directo hacia ella, solo para encontrar a Rea de pie entre los cuerpos apaleados de los matones, que ahora no eran más que sus perras. Chihiro se acercó, la abrazó y trató de entender qué carajo estaba pasando, pero fue emboscado y secuestrado por los demás. Rea quiso ir tras ellos, pero Yasutaka, el idiota, la detuvo agarrándole las piernas. Los matones arrastraron a Chihiro hasta un auto y escaparon. Informaron al padre y ese bastardo no dudó en ordenar que le llevaran a Chihiro para castrarlo. En el templo, Mero se lamentaba como madre soltera, frustrada, mientras hacía las tareas. Sospechaba de Rea y quería que su historia también fuese contada, como la de Chihiro, que había sido secuestrado hacía unos días. Danichiro llegó, le pidió que preparara la cena y expresó su orgullo por su hijo, que ahora cuidaba de su zombie como si fuera su esposa. Más tarde, Mero observó cómo su hermano canalizaba su genio con determinación, algo que nunca había visto en él. Al día siguiente, su amiga Shinoda llegó contando que había comenzado un apocalipsis zombie. Miko, la otra amiga, soltaba teorías ridículas, pero Shinoda se las tragaba completas, convencida de que todo era obra del gobierno. Las tres empezaron a chismear sobre su profesora
profesora de arte, convencidas de que era un zombie, ya que la habían visto alimentando algo con carne cruda. Según Mero, la maestra llevaba algo vivo dentro del bolso. Decidieron espiarla. Cuando se colaron en el aula, vieron cómo metía carne al bolso, pero una estatua cayó y reveló su presencia. Al final descubrieron que lo que escondía era un caimán. La profesora las llevó a casa explicando que no podía dejar a su mascota sola. Miko preguntó por qué se veía tan flaca y la mujer confesó que había comido hígado crudo y terminó intoxicada. Al día siguiente, Miko dijo que olió algo podrido y vio huesos en una olla, pero resultó ser gente cocinando comidas raras. Se quejó del olor, pero el plato tenía sabor de restaurante de lujo. Shinoda seguía frustrada por no encontrar un zombie y Mero le confesó que tenía uno en su casa. Shinoda se entusiasmó, pero Mero aclaró que estaba fuera y que no se metieran. Explicó que el zombie, según su hermano, era vegetariano. Shinoda comenzó a insultar a Chihiro por tener fetiches enfermos. Miko le pidió que cerrara la boca porque la madre de Mero estaba muerta, aunque a Mero no le molestó. Nunca fue cercana a su madre, pero recordaba su mano vendada. Fue hasta su tumba, dejó fruta y rezó. Rea apareció y le confesó que tenía miedo de ser una carga para Chihiro. Al ver lo que hacía Mero, le preguntó por su madre y quedó sorprendida. Elogió a Mero por su madurez y se ofreció a ayudarla en la casa. Mero, al verla, recordó a su madre y se sintió desbordada. Rea le sostuvo la cabeza y se sorprendió de lo fría que estaba. Al explicarle que era un zombie, Mero recordó algo de su infancia. Llamó a Rea mamá, salió corriendo y se resbaló. Más tarde, Rea le puso un vendaje, mientras Mero se preguntaba por qué la llamó así. Al día siguiente, Mero mostró una foto de Rea a sus amigas. Ellas no podían creer que alguien tan linda fuera un zombie. Mientras tanto, en la mansión de los Sanka, Chihiro estaba amarrado y retenido tras su secuestro. Intentó liberarse, pero apareció Aria, la madrastra de Rea, la mujer más hipócrita y despreciable de toda la casa. Aria lo observó con desprecio y le preguntó si ya se había tirado a su hija muerta. Luego se puso a insultar a Rea, mientras reía como desquiciada. Chihiro se sintió insultado y enojado al ver cómo hablaba de su propia hijastra, pero Aria aclaró que no era su madre, sino su madrastra, segunda esposa de Danichirou. Confesó que antes fue una sirvienta en la mansión, una entre muchas que estaban como candidatas para convertirse en esposa del jefe. Según ella, todas las sirvientas iban detrás de Danichirou, pero él parecía no estar interesado. Aria entró a trabajar cuando él estaba en la universidad. Se sentía segura de que su físico superaba al de todas las demás y pensaba que su cuerpo era la llave para conquistarlo. Una vez le llevó café sin que él lo pidiera y se sintió especial cuando él lo aceptó. Desde entonces lo buscó cada vez más, tratando de seducirlo con su presencia, pero él no caía. Después de meses, Aria empezó a sospechar que el tipo prefería salchichas en vez de mujeres. Todo cambió cuando se celebró un torneo de esgrima en la mansión. Danichirou participó, ganó, pero se enojó porque creía que su oponente no había luchado en serio. Una chica en silla de ruedas se le acercó y le dijo que dejara de actuar como un malcriado. Poco después, Danichirou le propuso matrimonio. Su familia se opuso, la llamaron vegetal con ruedas y le dijeron que era una vergüenza. Él no lo soportó, los mandó al carajo, renunció a todo y se casó con ella. Ella murió después de dar a luz a Rea. Danichirou se derrumbó, dejó de comer y Aria se encargó de cuidarlo hasta devolverle la salud. Terminó casándose con ella, pero jamás la tocó. Solo la veía como la madre sustituta de Rea. Años después, Danichirou se dedicó solo a su hija, ignorando a Aria por completo. Ella, frustrada, seguía intentando meterse en su cama, pero él nunca la deseó. Durante las vacaciones, Chihiro no podía dejar de pensar en cómo sería si Rea se uniera a él y pudiera experimentar el mundo exterior. Un día, el mayordomo Yuji se cansó de ver a Aria haciendo el ridículo y le mostró la cruda realidad. Le indicó un agujero en la pared para espiar a Danichirou. Lo que vio la dejó devastada. Cada foto tomada por ese padre enfermo, registrando momentos íntimos de Rea, era una puñalada al alma. Aria cayó de rodillas con la expresión muerta. Se sintió tan enferma que no pudo contenerse y comenzó a desvestirse frente a Chihiro, tratando de que le recordara lo que se sentía ser mujer. Le restregó el cuerpo esperando que él reaccionara, pero Chihiro la esquivó y ambos terminaron cayendo al suelo. Él no podía corresponderle. Su mente estaba en otra parte, con Rea. Babu apareció para romper la tensión. Aria se volcó al acariciar al gato zombie, confesando que también era como ella, ignorado, roto, no correspondido. En ese instante, una sirvienta interrumpió y anunció que Danichirou quería ver a Chihiro, lo que activó los celos de Aria. Mientras tanto, Rea se dirigía a la mansión para salvar a Chihiro de su padre. El chico fue conducido a una galería oscura repleta de fotos de Rea. Danichirou lo esperaba ahí, hablando de su hija como si fuera una obra de arte perversa. Agradeció a Chihiro por darle la oportunidad de amarla más. Luego lo arrastraron hasta un dojo, donde el viejo le propuso un duelo. Si Chihiro lograba asestarle un golpe, podría quedarse con Rea. Mientras
Mientras eso sucedía, Rea fue capturada por las sirvientas y arrojada a una mazmorra. Allí planearon vestirla como sirvienta, admirando su belleza con intenciones que apestaban. Rea, harta, desató su furia cuando intentaron ponerle un disfraz más provocador. En el dojo, Danichiro le exigía a Chihiro que se armara. Chihiro se sentía en clara desventaja, no tenía habilidades de combate, el viejo lo humillaba, pero el chico se plantó y le devolvió cada palabra como si fueran golpes. En la mazmorra, Rea se liberó usando su fuerza zombie. En el dojo, Chihiro enfrentó a Danichiro, lo llamó enfermo y le exigió que se metiera a su obsesión donde no diera el sol, pero el viejo no se dejó intimidar y lo apuñaló. Rea llegó justo a tiempo para ver a Chihiro caer herido. Sin pensarlo, él se levantó con la fuerza de un condenado y le metió un cabezazo al viejo degenerado. Aún con la espada en el estómago, Chihiro no podía quitar los ojos de Rea, vestida con un traje de conejita. Danichiro exigió una explicación sobre cómo seguía vivo, y Chihiro, después de atar cabos, concluyó que al ser lamido por Rea, parte de su veneno zombie había entrado en su cuerpo. Ahora era medio zombie. Danichiro, incrédulo, se lanzó a matarlo, pero Rea sacó la espada del cuerpo de Chihiro y bloqueó a su padre. Lo amenazó, si seguía, se convertiría en su enemiga. El viejo cayó de rodillas, rogando que se mudaran a Estados Unidos, donde médicos podrían curarla, pero Rea rechazó su oferta. Estaba bien con su condición porque le daba libertad, algo que nunca había tenido. Chihiro le explicó que todo lo que ella necesitaba era un padre normal, no un carcelero con complejo de dueño. Danichiro comprendió que nunca la dejó vivir y entre lágrimas aceptó su derrota. Le pidió a Chihiro que cuidara de ella y se fue del país en busca de una cura. Antes de irse, le advirtió a Chihiro que si le ponía una mano encima, volvería a destriparlo. Chihiro se desmayó por las heridas. Días después, despertó en casa, rodeado de Rea, Mero y las sirvientas, cuidándolo. El veneno había desaparecido de su cuerpo, lo cual confirmó al sentir dolor otra vez. Rea, vestida de enfermera, lo atendía. Y justo cuando él se dejaba llevar por la situación, Ranko irrumpió y le aplastó el pecho con sus melones. Rea se disculpó, sintiéndose culpable, mientras Ranko exigía explicaciones. La tensión explotó cuando Ranko se declaró la verdadera mujer de Chihiro. Él intentó calmar las aguas, pero Ranko recordó que le había prometido matrimonio. Se abalanzó sobre él y Rea observó en silencio, comprendiendo que Ranko también estaba enamorada. Pasaron los días y Chihiro sintió el peso de lo vivido. Durante la cena, Danichiro notó que Rea comía cosas distintas. Mero explicó que había cocinado hortensias especialmente para ella. Rea se sintió incómoda por las preguntas, pero Danichiro se disculpó. El abuelo empezó a comportarse como un loco, insinuando cosas sobre Rea, pero Chihiro lo detuvo. Reflexionó sobre lo comprensiva que era su familia. Rea era una muerta viviente, pero nadie la trataba como una carga. Más tarde la llevó a pasear y ella expresó su alegría. Ver un cartel de fuegos artificiales la emocionó y Chihiro prometió llevarla. Sin embargo, aún no tenía solución para el deterioro de su cuerpo. Mero le preguntó por qué Rea no iba a la escuela. Él mintió, pero Mero sabía la verdad. Rea tenía celos de que otros pudieran tener una vida normal. También le preguntó si Rea se quedaría para siempre. Chihiro no supo qué responder. La lluvia arruinó el festival, pero Rea le pidió que la llevara al siguiente si seguía a su lado. Al día siguiente, Chihiro caminó a la escuela con sus amigos, que seguían obsesionados con chicas y ropa interior. Ranko apareció para molestarlo, lo que provocó la envidia de todos. Se habló del festival y Ranko propuso tener uno propio. En casa, Rea ayudaba con las tareas y Mero intentaba evitar que hiciera demasiado. Chihiro propuso organizar su propio festival y tanto Rea como Mero se emocionaron. También dijo que Ranko asistiría, lo que inquietó a Rea. Más tarde, Ranko llegó en yukata y quedó sorprendida por la presencia de Chihiro. Ayudó a Rea a vestirse y le habló sobre lo feliz que lo hacía verla interesada en otras cosas, no solo en zombies. Cuando terminaron, Ranko le dijo a Rea que no parecía una muerta. Rea, con una tristeza oculta, confesó que su cuerpo seguía pudriéndose. Ranko se le acercó y la olfateó, diciéndole que olía como cualquier chica normal. Le aseguró que Chihiro encontraría una forma de preservarla. Le preguntó qué haría después. Rea, por primera vez, no tenía idea. Rea le preguntó a Ranko si le gustaba Chihiro y ella respondió con firmeza que sí, pero también quiso saber qué sentía Rea por él. Rea intentó hacérsela indiferente, como si no le afectara que Ranko y sus atributos terminaran ganándose el corazón de Chihiro, pero Ranko ya la tenía calada. Le dijo directamente que dejara de hacérsela fría y que si quería algo, fuera y lo tomara. No había tiempo para dudas, menos para una muerta viviente. Le ordenó que se dejara de pavadas y le hiciera sentir a Chihiro lo que era tener una novia zombie de verdad. Le dio su bendición como rival y le pidió que no se contuviera más. Y entonces comenzaron los fuegos artificiales. Rea y Chihiro disfrutaron juntos del espectáculo, y aunque eran fuegos pequeños, Rea los prefería así, discretos pero intensos. Le confesó que esos momentos con él eran los mejores de su vida. Al día siguiente, Rea regresó a la mansión para recoger sus cosas. Las sirvientas la miraron con desprecio y Arya la enfrentó sin pelos en la lengua, criticando que tuviera el descaro de volver. Le dejó claro que no la ayudaría con nada. Aún así, Rea se mantuvo firme, no dijo nada, pero Arya tampoco, aunque claramente tenía un torbellino de palabras que no se atrevía a soltar. Chihiro fue a buscarla y caminaron de regreso a casa. Rea le agradeció por permitirle volver a la escuela, por darle la oportunidad de vivir como una chica
chica normal. Él le pidió que tuviera cuidado y ella se lo prometió. Después fueron al edificio abandonado. Allí Chihiro le confesó que aunque sabía que su tiempo era limitado, deseaba que siguiera siendo un zombie lo más posible. Rhea le respondió que haría todo lo que pudiera hasta el último momento. Chihiro sentía que la felicidad que tenía no duraría mucho. De repente Rhea comenzó a descontrolarse, lo atacó y lo mordió, mezclando deseo y desesperación en un beso salvaje, sangriento y morboso. Al día siguiente, Babu reflexionaba sobre su existencia como zombie, agradecido de que Chihiro lo hubiera traído de vuelta. Usando su estatus de gato, se metió a espiar a Rhea mientras se duchaba. Ella lo levantó sin inmutarse y le cambió los vendajes con naturalidad. Luego ambos se alimentaron de hortensias, mientras Chihiro los observaba, sabiendo que era lo único que los mantenía conscientes. Rhea quiso salir a pasear, pero Chihiro lo rechazó. El sol era su enemigo, aún así preparó una chaqueta con hielo para que pudiera salir sin colapsar. Fueron juntos a la escuela, aunque Chihiro no dejaba de preocuparse por lo que pudiera pasar. Al llegar, Ranko le disparó una pelota de tenis en la cara, celosa por llevar a Rhea al colegio. Chihiro la enfrentó, pero Ranko le devolvió la agresión con una patada. Mientras tanto, Rhea se cruzó con Shino, su fangirl. En el camino, una profesora la criticó por estar tan cerca de un chico, y Rhea, nerviosa, apretó una pelota de tenis con tanta fuerza que la hizo estallar. En clase de deportes, se convirtió en una estrella de baloncesto, sorprendiendo a todas con su fuerza sobrehumana. Chihiro seguía intranquilo, sus amigos le decían que había cambiado. Le preguntó a Yasutaka por ideas para salir con una chica, pero él solo pudo escupir su frustración. Mientras tanto, Babu estuvo a punto de morir otra vez, casi atropellado. Se salvó, pero su atención fue hacia una gata que lo observaba desde el auto. Más tarde, Rhea caminó con Chihiro y bromeó sobre ser mejor que Michael Jordan. Chihiro se preocupaba por lo mucho que usaba su cuerpo. Comenzó a llover y se refugiaron bajo un techo. Rhea, juguetona, salió a mojarse y Chihiro fue tras ella. Se perdió entre los caracoles, como si reviviera una parte de su infancia. Babu, por su lado, aprovechó el momento y llevó a la gata que había conocido. Con su fuerza zombie, la levantó para comenzar una nueva familia. Rhea y Chihiro regresaron a casa y ella rememoró todo lo vivido con él desde el primer día. Le pidió que se uniera a ella en la escuela. Quería que compartieran más de ese mundo. Desde lo alto miraron la ciudad y Rhea, con el corazón encogido, le confesó que atesoraría cada segundo con él. Bajó corriendo las escaleras, Chihiro resbaló y ella lo salvó justo a tiempo. Se miraron, Rhea huyó, Babu despertó completamente fuera de sí. Casi se come a la gata. Por suerte logró detenerse comiendo hortensias. Fue a abrazar a Rhea. Al día siguiente, Rhea y Chihiro caminaron a la escuela con Babu, siguiéndolos en silencio, deseando lo mejor para ellos. De repente, un pájaro gordo cayó del cielo y casi lo revienta. A lo lejos, en un avión, leía sobre zombies. Era el preludio de una historia que nunca vería su segunda temporada.